Quizás sea difícil encontrar a alguien que nunca haya oído hablar de Resident Evil. Es conocida no solo por los jugadores, sino también por quienes vieron la saga de zombies con Milla Jovovich u otros proyectos dentro de este universo. A pesar de que las adaptaciones, por decirlo suavemente, se desviaron de la fuente original, parece que absolutamente todos comprenden el potencial de la franquicia. Recientemente, se ha sabido que nos espera otra película de Resident Evil que por fin hará las cosas bien. Pero, ¿volverá Milla en ella? ¿Será un reinicio completo? ¿Y qué parte de la saga de videojuegos van a adaptar? Lo analizaremos en los próximos minutos. Resident Evil comenzó su andadura como franquicia cinematográfica en el lejano año 2002, con el estreno de la película homónima de Paul Anderson. En aquel momento, el proyecto del director causó un gran revuelo, convirtiéndose en una de las adaptaciones de videojuegos más destacadas de su tiempo, aunque tenía poco en común con él. El Resident Evil de los 2000 tomó inmediatamente un rumbo hacia una narrativa más dinámica. La primera película, por supuesto, se parecía a un horror, como lo son los juegos, pero solo en ciertos momentos. A pesar de ello, cada entrega posterior se alejaba cada vez más de la fuente original y se adentraba más en una acción desmedida. Por lo tanto, el resultado lógico fue la caída gradual de las valoraciones tanto de la crítica como del público. Pero al mismo tiempo, la última entrega de la saga recaudó 300 millones con un presupuesto de 40 y demostró que el interés por Resident Evil sigue existiendo. Sin embargo, era urgente cambiar algo. Paul Anderson dirigió 6 entregas de Resident Evil y recaudó en total más de $1.000 millones en taquilla, pero sus ideas no llevaban literalmente a ninguna parte. Por lo tanto, el intento de reinicio del 21, titulado Raccoon City, debía ser un nuevo comienzo. Para ello, incluso se introdujeron personajes icónicos de la franquicia como los Redfield, Jill Valentine, Ada Wong y Leon Kennedy. Pero la película apenas logró cubrir gastos, aunque resultó estar mucho más cerca de los juegos y en ocasiones extraía elementos de la trama directamente de ellos. Sin embargo, tampoco gustó a los jugadores y fue criticada literalmente por todo. El último intento de adaptación hasta la fecha terminó en Netflix. Hace 3 años, el gigante del streaming encargó una serie que se llamaba precisamente Resident Evil, con la mira puesta en un par de temporadas. Sin embargo, se desviaba tanto de los juegos que podría haberse llamado de otra manera, y en ese caso, podría haber atraído a un nuevo público. Pero los creadores decidieron que ser parte de una gran franquicia era mejor que demostrar su valía desde cero. Como resultado, el proyecto enfureció a los fans de Resident Evil y, en general, tuvo un desempeño bastante débil, por lo que rápidamente cambió de rumbo, convirtiéndose en una miniserie. Y parecería que con esto se podría poner fin a las adaptaciones, pero no fue así. Ahora, es el turno de Zach Cregger de dirigir su versión de Resident Evil. El director de la película Barbarian no solo dirigirá el nuevo Resident Evil, sino que también escribirá el guión para él. Es más, Cregger ya ha presentado su visión y el primer borrador, tras lo cual varios estudios, incluidos Netflix y Warner Bros., comenzaron a luchar por él. Sin embargo, la más ágil de todas resultó ser Sony, que necesita desesperadamente una franquicia fuerte tras el cierre de su Spider-Verse. A pesar de que las películas anteriores de Resident Evil recibieron en su mayoría críticas demoledoras, generaron beneficios de forma constante. Por lo tanto, no es de extrañar que se desatara una verdadera batalla por ellas. Incluso Raccoon City no resultó deficitaria, a pesar de la fría acogida del público, y el interés de Netflix en el proyecto solo indica el deseo de compensar la tibia respuesta a su anterior intento de crear una serie de Resident Evil. En manos de un director en ascenso que ha demostrado su valía en thrillers sólidos con elementos de terror, la franquicia realmente puede por fin desplegar su potencial. Se informa que la primera visión de Cregger se describe como más fiel a los juegos originales y a sus raíces de terror. El propio director ya ha señalado que ha sido fan de la saga de videojuegos durante décadas, por lo que entiende perfectamente cómo debe ser la nueva película. En sus borradores, no solo tuvo en cuenta las exigencias de la comunidad de fans, sino que también los hizo adecuados para un público completamente nuevo.
Los productores del próximo reinicio también elogian efusivamente el borrador final y dicen que todos los fans lo apreciarán. Y también llaman al proyecto uno de los más importantes del próximo año para Sony. Es evidente que la compañía está apostando fuerte por Cregger, ya que ha desembolsado la impresionante cifra de 20 millones por escribir el guión, dirigir y producir. Tal suma se suele pagar a directores experimentados con un enorme historial, pero al parecer, Cregger realmente ofreció algo fuera de lo común, y el estudio está haciendo todo lo posible por retenerlo. Actualmente está previsto que la película se estrene en cines en septiembre del 26, es decir, en solo un año y medio. Teniendo en cuenta el tiempo para la postproducción y la campaña publicitaria, no queda mucho tiempo para el rodaje, que debería comenzar a más tardar en otoño. De lo contrario, Resident Evil podría trasladarse a 2027. Ahora mismo se están llevando a cabo los preparativos para el rodaje y se están realizando los últimos retoques al guión, y el proyecto está tomando forma rápidamente. Aunque los detalles de la trama aún no se han revelado, algo ya se ha filtrado a la red. En particular, ha aparecido información sobre el reparto. Austin Abrams, a quien los fans de The Walking Dead seguramente recuerdan, participará en la nueva adaptación de Resident Evil. Teniendo en cuenta que fue el primero en ser anunciado, obtendrá uno de los papeles centrales. Según se informa, aún no ha firmado el contrato, pero es cuestión de tiempo. La pregunta que seguramente interesa a muchos fans: ¿aparecerá Milla Jovovich en la nueva película? La actriz se convirtió en una de las mayores estrellas de acción de los 2000 gracias a Resident Evil. Sin embargo, ahora ya es demasiado tarde para que regrese a su mayor franquicia. Por lo tanto, no hay que contar con la aparición de Milla, ni siquiera en un cameo. El resto del reparto todavía se está formando, pero lo más probable es que se contraten actores poco conocidos para no inflar el presupuesto. Además, se sabe que el nuevo Resident Evil será un reinicio completo y no tendrá nada en común con todas las adaptaciones anteriores. Y esta vez, el proyecto se inclinará hacia la atmósfera de los juegos originales en todo y no caerá en un simple film de acción sangriento. Presumiblemente, el reinicio dará lugar a un gran número de secuelas si, por supuesto, el público lo acoge calurosamente. Se espera que el próximo Resident Evil por fin muestre correctamente la construcción del mundo y adapte de forma competente la saga de videojuegos después de todos los intentos fallidos. El principal inconveniente de todas las películas anteriores es que ninguna de ellas fue especialmente aterradora. Quizás la escena más memorable fue la del pasillo con el láser en la primera película. Fue uno de los pocos momentos emocionantes y verdaderamente tensos de toda la saga. Y eran precisamente escenas como esa las que faltaban en las adaptaciones. Debido al giro hacia la acción, los espectadores de cine se hicieron una idea completamente diferente de la franquicia que los jugadores. Por lo tanto, los creadores de la nueva adaptación se enfrentan a la tarea de superar estas discrepancias. La candidatura de Zach Cregger realmente augura muchas cosas buenas. Ya ha demostrado una comprensión del género, donde el terror no se reduce a simples sustos de sobresalto. La tensión se crea a través de la atmósfera y giros argumentales inesperados. Su película Barbarian trata exactamente de eso, y se puede recomendar incluso a quienes no soportan el terror en absoluto. Cregger casi con toda seguridad alejará a Resident Evil de los ya habituales atributos de acción hacia un horror atmosférico. Aunque Milla en un salto acrobático, pateando perros zombies, se ve espectacular, apenas recuerda al material original. Curiosamente, ya ha corrido el rumor sobre qué juego en particular adaptó Cregger en su trama. Si las obras de Anderson eran una verdadera ensalada de ideas y personajes de los juegos, la nueva adaptación seguirá la cronología con mayor precisión. Así, según la información disponible, para la adaptación de la primera película, se eligió el no tan popular Resident Evil Zero. Se trata de una precuela de la serie principal, cuyos acontecimientos tienen lugar un día antes de los sucesos del primer juego. En resumen, cuenta cómo la corporación Umbrella logró crear el virus T y qué lo precedió. Hubo lugar para experimentos y diversos tipos de mutantes, además de los zombies. Y a los amantes del horror claustrofóbico, seguramente les gustó el episodio en el tren.
El final de la precuela conducía a los acontecimientos del primer juego y prescindía de los protagonistas principales de la franquicia. La ventaja de tal adaptación es su carácter localizado. Aquí no será necesario introducir toda una metrópolis de zombies y otras criaturas inimaginables. Aunque, según la trama, hay una enorme sanguijuela humana mutada, pero incluso eso se puede reinterpretar. En general, en cuanto a la atmósfera, la película muy probablemente recordará a Barbarian, con la que Krieger se manejó con éxito. Y en este sentido, la dirección para el nuevo Resident Evil es más que adecuada. En caso de éxito, la secuela se desarrollará en la icónica mansión, lo que también será una historia bastante localizada, sin salirse del marco del terror. Y en ella ya se introducirán héroes familiares para los fans de los juegos. Por supuesto, todo esto por ahora debe tomarse con cautela, pero si el rumor es cierto, el director ha elegido la parte ideal para la adaptación. Está estrechamente relacionada con los juegos originales, pero al mismo tiempo no narra sus acontecimientos. Dado que el juego salió hace casi 30 años, muchos se lo perdieron y la reedición, debido a mecánicas obsoletas, tampoco se hizo popular. Por lo tanto, la trama de la precuela para la mayoría será contenido original, lo que solo favorece a los autores. En general, las expectativas para el nuevo Resident Evil no son exageradas, pero hay potencial para un proyecto de calidad. Uno desea que la franquicia adquiera la forma correcta en las pantallas y pueda expandirse y crecer. Es cierto que cuando se llegue a los protagonistas de la saga, la cuestión del casting se volverá crítica. Pero hasta ese momento aún faltan al menos un par de años, y por ahora, con los dedos cruzados, esperamos saber qué nos prepara Zack Krieger. No duden en escribir en los comentarios cuál de las entregas de Resident Evil con Milla Jovovich les gustó más. Y de paso, sus temores sobre otro reinicio y qué piensan sobre el juego elegido para la adaptación. Bueno, eso es todo por hoy, amigos. Nos vemos muy pronto en nuevos vídeos.